Empezamos. A 4 días de que entre en vigor la visa para los ecuatorianos que quieran ingresar a México, muchos ciudadanos continúan realizando los trámites correspondientes con mucha premura, mientras que durante los últimos días los vuelos hacia el país azteca se agotaron. Fue la aglomeración que se formó en los exteriores de la Embajada de México en la capital. Decenas de ciudadanos madrugaron para obtener un turno y solicitar la visa para poder ingresar al país azteca, pues este lunes 30 de agosto fue el último día en el que se agendaron citas extraordinarias para quienes ya tenían comprado su boleto. Ese fue el caso de David Mantilla, guía del atleta paralímpico Pablo Vargas. Ambos tienen preparado su viaje para competir en el Ironman de México. Tendrán que acudir 3 días antes de su vuelo a la embajada. Caso contrario, no podríamos participar en esta competencia tan importante que nos estamos preparando todo este tiempo para representar al país. Ahorita nos dieron para el 20, a 3 días de la competencia, entonces sí me parece que es algo, estamos mucho acordes a los tiempos, pero esperemos que nos den la ayuda respectiva. Quienes ya presentaron los documentos y asistieron a la entrevista comentaron que realmente son pocas las preguntas que se realizan, mientras que hay quienes prefieren ir con todos los documentos que acrediten su estabilidad en el país. No me pidieron, pero puse la matrícula de mi carro. Preguntan a qué vas a México, por turismo, por qué motivo. Un formulario de la plataforma, el ticket para que te agiliten el trámite y nada más. En mi caso sería papeles de una universidad. Nos pidieron que traigamos el pasaporte vigente durante 6 meses, el ticket aéreo, la estadía, dónde va a llegar. Durante los últimos días, la demanda de vuelos a México desde el Ecuador se ha incrementado considerablemente. Según el presidente de la Asociación Oficial de Agencias de Viaje y Turismo, ASECUT, considerando que durante esta época del año se viaja por capacitación de empresas, educación o turismo, los vuelos estaban vendidos en un 70%. Tras el anuncio de la visa como requisito, los vuelos se agotaron. Hay aerolíneas que llegaron a más de esos valores, o sea, más del 100%, todo está vendido. Con ello también se han disparado los precios de los boletos. En junio estaba en $760 y ahora hasta más o menos antes del anuncio $1,200, $1,100. Después de eso tenemos boletos de hasta $2,000 en la última semana. La premura de los ciudadanos recae en que a partir del 4 de septiembre México exigirá visa a los ecuatorianos que busquen ingresar a su país para evitar utilizar a esta nación como un paso irregular hacia los Estados Unidos. Pues según datos de la embajada, 7 de cada 10 ecuatorianos que llegan a esa nación no regresan al país. El Frente Económico compareció ante la Asamblea Nacional sobre la proforma presupuestaria 2021. Las autoridades coincidieron en que habrá un crecimiento del 3,02% en el PIB. El ministro de Economía dijo que se han priorizado recursos especialmente para la vacunación. El gobierno se pone al día con sus obligaciones, según el ministro de Economía. Dice que hay temas heredados que han tenido que responder, como por ejemplo la deuda con los GATS. Este rato estamos prácticamente al día con los GATS pequeños y medianos y la mayoría de los grandes, creo que con un par de GATS grandes estamos todavía poniéndonos al día, pero ha habido un progreso importante en eso. A esto se debe el pago del incentivo jubilar. Una gran parte de esto viene del sector de educación, pero también hay de otros sectores del país y efectivamente esto implica un rubro importante para el gobierno para ir cumpliendo con estos temas poco a poco con el tiempo. Hay un sistema de priorización de estos casos para ir en orden. Sobre los subsidios aún están en conversaciones para buscar un sistema focalizado. Y un subsidio así de generalizado no es un subsidio muy sano para la economía nacional, porque significa destinar una buena cantidad de recursos a esos sectores en vez de destinar recursos a quizás los sectores más pobres, más desfavorecidos. Aún así prevé un crecimiento del 3% del PIB para el 2021. Lo dijo ante los asambleístas en la Comisión de Régimen Económico que analiza la proforma presupuestaria, donde estableció que hay prioridades como la vacunación. Se hizo un esfuerzo particular para disponer de todos los recursos posibles para la campaña de vacunación, de asegurarnos que no falte nada, de asegurarnos además de hacer pagos a tiempo de todas las vacunas. Me parece que son 448 millones que ha habido ya en la proforma para las vacunas en sí. Pero aparte de eso hay recursos que son necesarios para toda la logística ligada al plan. Desde el Servicio de Rentas Internas también hay una estimación de recaudación tributaria para este año. Son 13.286 millones de dólares en términos brutos establecidos para el Servicio de Rentas Internas. Se ve un crecimiento del 7% respecto al año 2020. Anunció que en poco tiempo tendrán el plan de desarrollo y que en función de eso armarán la proforma para el 2022, en donde se prevé una reactivación a mediano plazo. Continúan las comparecencias en el marco del proceso de juicio político contra el defensor del pueblo. La Comisión de Fiscalización recibió a los miembros de la seguridad de Freddy Carrión, quienes informaron lo que sucedió el pasado mes de mayo. A mí no me pidieron... Es el segundo día de comparecencias en el proceso de juicio político contra el defensor del pueblo. Johnny Lema fue el miembro de seguridad que acompañó a Carrión cuando fue al departamento del exministro de Salud el pasado 15 de mayo. En el vehículo de la Defensoría del Pueblo, de placas PEO 358. El mismo que estaba conducido por el señor empleado civil perteneciente a la Defensoría del Pueblo, señor Jaime Paredes. A la medianoche dijo que le informaron de los inconvenientes que se registraron en el departamento del exministro. Carrión no fue trasladado de inmediato a un centro médico. Primero fue a la casa de su sobrino. Una vez llegado al lugar, el doctor Freddy Carrión y el doctor Ángel Carrión me indican que me puedo retirar. De acuerdo a lo que usted nos está diciendo, entre las 01
de la mañana hasta las 8:30, ni el suboficial Lema ni usted tuvieron contacto con el señor defensor del pueblo. Aproximadamente de 3:30 hasta las 8:30 no tuvimos contacto. ¿Cómo ustedes, que son policías, dejaron al defensor del pueblo, que es autor de la flagrancia, sin protección y sin trasladarlo al hospital y luego ponerlo a la autoridad competente? Esto fue motivo de cuestionamientos dentro de la comisión respecto a los procesos que se realizaron en este caso. Ellos no fueron trasladados a un centro de salud público. Tampoco fueron puestos a órdenes de la autoridad competente. El por qué se los trasladó a un hospital público, eso responde a la necesidad. Cuando usted tiene un tema de emergencia, una persona herida, una persona golpeada, no va a buscar el hospital público más cercano, sino la casa asistencial que le preste las facilidades. Fue trasladado en una ambulancia de los bomberos. Mauro Falconi y Edmundo Moncayo se excusaron de comparecer en este proceso. Inicia el proceso de investigación a la legisladora y segunda vicepresidenta de la Asamblea, Bella Jiménez, por supuesta gestión de cargos públicos. El Comité de Ética inició el proceso con el conocimiento de las 2 denuncias en contra de Jiménez y además se emocionó su unificación. Con esto deben empezar el cronograma de comparecencias para recibir pruebas de cargo y descargo. Todo el proceso podría tomar 3 semanas. El gobierno suscribió hoy un compromiso anticorrupción en compras públicas que compromete a varias instituciones públicas a combatir la corrupción en las compras de productos y servicios que requiere el Estado. El evento se realizó en la vicepresidencia con la participación del CERCOP, el Ministerio de Vivienda y varias organizaciones privadas. En realidad, la suscripción de un compromiso anticorrupción no debería ser necesario. Pero creo que es muy importante, es simbólico, es fundamental, porque en la Constitución y en las leyes de nuestro país ya todo esto está dicho. Se trata de un compromiso simbólico que buscará actuar con transparencia y de manera abierta en las compras públicas que realicen todas las instituciones del Estado, retomando el control previo, es decir, antes de que se produzcan esas compras. De manera tal que podamos lograr la tan ansiada interoperabilidad entre las bases de datos de todas estas instituciones para que la información fluya y eso nos permita lograr ese verdadero control. La iniciativa fue precisamente de la Secretaría de Compras Públicas, que invitó a varias organizaciones no gubernamentales, a la UAFE, al Ministerio de Vivienda. Pero se trata de un compromiso general del gobierno, dijo el vicepresidente y anfitrión de la firma de este compromiso. La vía de acceso para el radar que será instalado en el Cerro Montecristi de Manabí se ha terminado. En los próximos meses empezarán los trabajos en el Cerro San Isidro. Vamos por detalles de estas noticias. Este es el escenario en el Cerro Montecristi. El primer anillo de seguridad se encuentra en la parte baja. Militares y policías custodian el sitio con armas. Ingresamos al cerro. La vía de acceso está terminada. Aquí ya se pueden ver los espacios en los cuales van a estar ubicados el helipuerto y la zona administrativa. Subiendo ya a pie, pudimos observar el bosque húmedo y la maquinaria sigue aplanando la vía. Hemos ocupado 1.900 metros de carretera y en total son 2.5 hectáreas. Existen aproximadamente 160 hombres dando la seguridad. Finalmente llegamos a la cima del cerro, exactamente en el punto donde estará ubicado el radar para detección de narcoavionetas. El ecosistema se ha mantenido intacto. Ingresan por las playas, atraviesan por atrás del Cerro Montecristi y aterrizan en algunos sectores, en algunas pistas. En el cantón Montecristi y por el sector de Guayas. Lo que sigue ahora es instalar plataformas para ubicar el radar, que no es nuevo, sino que se está haciendo la reubicación de los 4 que ya existen en el país y en menos de 2 meses ya estará operativo. Luego de ello empezarán los trabajos en el Cerro San Isidro, donde habrá también otro radar. Reforzar la seguridad nacional es el objetivo. La semana anterior se pudo detectar 40 zonas que podrían ser utilizadas como pistas clandestinas para el narcotráfico. Veremos si tienen los permisos respectivos, veremos si es que pueden o no pueden operar y si es que no es así, habrá que tomar medidas para impedir la operación de avionetas desde esa pista. Como decir que es a lo largo de la lente de la provincia donde se ha encontrado este tipo de actividades. En las playas, por ejemplo, principalmente en el norte de Manabí, se pueden prestar o se han prestado para este tipo de actividades. En 2020 y lo que va de 2021 en Manabí, se decomisaron 24.7 toneladas de droga. Entre enero a junio de este año, se han reportado 106 muertes violentas. La principal vía de acceso de droga en la provincia es la aérea, con vuelos bajos. Por ello, la urgencia de los radares. Manabí. Ahora nos vamos a la provincia del Guayas, específicamente a Guayaquil, donde se han registrado 15 muertes violentas desde la noche del jueves. La mayoría ha sido bajo la modalidad de sicariato. La policía atribuye estos casos a lucha entre bandas por el microtráfico. Una verdadera ola de criminalidad vive la ciudad de Guayaquil en estos días. Efectivamente, 15 muertes violentas se han contabilizado en los últimos 4 días, 14 bajo la modalidad de sicariato. Las autoridades encargadas de la seguridad nacional consideran que es el resultado de cuánto ha permeado en la sociedad el narcotráfico.
Emergió del avión militar junto a la primera dama tras pronunciar una oración. Dentro, los ataúdes con 11 de los 13 militares fallecidos en el ataque terrorista de Kabul, que con la máxima solemnidad fueron recibidos uno a uno, envueltos en la bandera. Pero también en las calles, por ejemplo en Missouri, donde este grupo de personas honró así a uno de los caídos. Y en medio del duelo, el mea culpa también de quienes asesoraron al presidente Trump, quien negoció el retiro de tropas con el talibán. There are consequences when you surrender to a terrorist organization, but it hasn't been a 20-year war. It's been a one-year war fought 20 times over with ineffective strategies. Este domingo una explosión sacudió la capital afgana, pero fue tras un ataque aéreo de Estados Unidos sobre un vehículo para evitar un atentado inminente del Estado Islámico. En el aeropuerto las evacuaciones continúan. Más de 5,000 estadounidenses han salido desde el 14 de agosto, 50 de ellos en el último día. Según el Departamento de Estado, aún restan 250 ciudadanos que quieren salir del país y ha comenzado la evacuación del personal diplomático que quedaba. Luego de registrar el drama de los extranjeros y afganos para abandonar Kabul, el periodista Jorge Said logró salir en un vuelo militar. Hoy habla desde una ubicación segura en Europa. Lo que ocurre ahí en el avión es patético. Solo recordábamos a toda la gente que se nos quedó atrás. La sensación es de una frustración enorme, de una especie de derrota. La presión sobre el aeropuerto ha disminuido. Como muestran estas imágenes satelitales, ahora las multitudes se agolpan en la frontera con Pakistán, mientras en los límites con Irán unos 1,000 afganos cruzan diariamente huyendo del talibán.